Continuando con los temas relevantes frente a estos años 2021 y 2022, es muy pertinente hacer referencia a los dividendos y participaciones, los ingresos por este concepto. No porque hayan sufrido algún cambio, ¿no? Realmente la normatividad aplicable viene desde la Ley 1819 del 2016 y con el último cambio que introdujo la Ley 2010 de diciembre del 2019. Así que no es ninguna novedad el tratamiento de los dividendos y además las tarifas que han venido aplicándose. Sin embargo, sí hay un efecto que nos trae indirectamente la última Ley 2155 del año 2021, que es importante tener en cuenta. Para mencionarlo, tenemos que recordar en general cómo es que se tratan los dividendos frente al impuesto de renta. Recordemos que a partir de los cambios introducidos por la Ley 1819 del año 2016, los dividendos y participaciones que reciban los accionistas y que provengan de utilidades que las sociedades percibieron a partir del año 2017, ya no van a tener el carácter de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, sino que son dividendos gravados para sus accionistas, con la única excepción de si el accionista que recibe el dividendo es otra sociedad nacional, y en ese caso para ella sí tiene el tratamiento de ingreso no constitutivo de renta. Pero en los demás casos, los accionistas cuando reciban dividendos de una sociedad y esos dividendos provienen de utilidades que la sociedad generó en los años 2017 y siguientes, los accionistas van a tener que pagar impuestos sobre esos dividendos. Van a tener que pagar impuesto clasificándolos entre lo que antes conocíamos como los dividendos no gravados y los dividendos gravados, como resultado de la aplicación del artículo 49 del Estatuto Tributario, que señala cómo calculamos ese mayor valor susceptible de distribuirse como no gravado. Pero hoy en día tenemos que hablar de dividendos gravados en todos los casos. Gravados, pero que se clasifican bien sea en los que hubieran sido no gravados, según la regla del artículo 49, y esos son los que conforman la subcédula 1, o los dividendos que hubieran sido gravados en aplicación del artículo 49 y que son los que conforman la subcédula 2. Con la subcédula 1, ¿qué ocurre? Que desde que entró en vigencia la Ley 2010 del año 2019 se estableció una tarifa del 10%. Así que un accionista que reciba dividendos, y esos dividendos corresponden a esa subcédula 1, van a estar gravados en cabeza del accionista con una tarifa del 10%, que es la que está definida en el artículo 242 del Estatuto Tributario. Ahora, si el accionista es una persona natural residente en Colombia, recordemos que las primeras 300 VTs tienen impuesto cero y el resto sí tiene su tarifa del 10%. Pero ahora hablemos de los dividendos de los que hubieran sido gravados según el cálculo del artículo 49, que son los que conforman la subcédula 2. Esos dividendos están sometidos a impuesto en cabeza del accionista, primero que todo aplicándole la tarifa general del impuesto de renta. Y después de aplicar ese primer impuesto, calculamos el valor neto y ese neto va a estar sometido además al impuesto del 10% según la tabla del artículo 242. Como la Ley 2155 incrementó la tarifa general del impuesto de renta para las sociedades al 35%, eso significa que los dividendos que se distribuyan a partir de este año 2022 y que sean dividendos que corresponden a la subcédula 2, los que hubieran sido gravados según el cálculo del artículo 49, los accionistas tienen que gravarlos con la tarifa general del impuesto de renta, que ahora es del 35%. Entonces, cualquier dividendo que se distribuya de los que hubieran sido gravados, dividendos que conforman la subcédula 2, van a estar sometidos primero al impuesto de renta al 35%, ya no al 30 ni al 31, ahora al 35%, y el neto grabado con el 10%. Coloquemos un ejemplo muy sencillo. Yo como accionista de una sociedad recibo dividendos por 1.000 pesos en este año 2022 o en un año futuro. Esos 1.000 pesos me los certifican como dividendos pertenecientes a la subcédula 2. Eso me lleva a que yo debo calcular primero un impuesto de 35%, eso significa 350 pesos de impuesto. Y luego calculo el neto, 1.000 pesos de los dividendos menos 350 pesos del impuesto me da un neto de 650 y sobre ese neto de 650 voy a aplicar la segunda tarifa, el segundo impuesto, que es el 10%, de acuerdo con el artículo 242. Y si el accionista que recibe el dividendo es una persona natural residente, pues aplicará la tabla que le excluye las primeras 300 VTs para el cálculo del 10%. Pero en todo caso ya tuvo que pagar el 35% sobre el valor bruto de los dividendos recibidos. De resto,
La normatividad aplicable en materia de dividendos es la que ya venimos desde los 2 años anteriores, ya venimos aplicando, y de esa forma los contribuyentes deberán establecer su impuesto a partir del año gravable 2022 sobre estos ingresos por dividendos. Bueno, les agradezco mucho y espero que con esto tengamos claridad suficiente sobre estos temas con miras al cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias en los próximos meses. Muchas gracias.